Empezó la carrera y empezó de alguna manera a complicarse la situación política, oposición, gobierno. Queremos invitar a este panel, a esta conversación de manera remota, a dos actores políticos que representan a oposición y a gobierno, a la senadora demócrata cristiana Jasna Proboste y al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. A los dos, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Senadora Proboste, ¿cómo está, primero, el país de general a particular, el estado de ánimo para poder entender? Hoy día decía el exministro Valdés que la política no está dando el ancho en entender el nivel y la profundidad de esta crisis. ¿Se sintieron tocados ustedes o sienten que sí son capaces de, pese a los matices, entender que esto es una acción y una tarea colectiva? Senadora. Yo creo que el plan que hoy presenta el gobierno para enfrentar esta crisis no da el ancho. Claramente es un plan desequilibrado. Usted mismo lo decía en la entrevista que le hacía al propio ministro de Hacienda. Es desequilibrado respecto de los apoyos que tiene a las empresas versus los apoyos que tiene a las personas. Es un plan desequilibrado porque no se hace cargo de un tercio de la fuerza laboral que en nuestro país son trabajadores informales y que hoy día no tienen recursos y por lo tanto la posibilidad que hoy día generemos mejores acciones para enfrentar a todos los ciudadanos y ciudadanas que están con la angustia de, no es solo un paréntesis, como algunos tratan de señalarlo, sino es cómo realmente enfrentan en condiciones seguras la situación que hoy estamos viviendo. Y esa seguridad se la tenemos que dar desde el Estado. Y nosotros hemos manifestado siempre que vamos a estar disponibles para apoyar iniciativas que sean importantes, que vayan en la dirección correcta, pero creo que en esto, y aprovechando de saludar también al invitado que está Mario Desbordes, creo que la Cámara ha jugado un rol que ha sido muy importante también. Diputado Desbordes, buenas noches. ¿Cómo está el Hola, ambiente? buenas noches, Matías. ¿Cómo está el ambiente para sacar esto adelante como tarea única, de todos, unida? Creo que tenemos que estar todos a la altura. Pues usted hablaba con el ministro sobre el dictamen de la Dirección del Trabajo y una vez emitido el dictamen, alguna empresa enorme, gigante, que ha tenido grandes utilidades, grandes contratos con el Estado, inmediatamente anuncia acogerse al dictamen, en circunstancia que el presidente de la SOFOFA y entiendo que también el de la CPC pedían que sobre todo los grandes cuidaran a los trabajadores. En el Congreso, en los partidos políticos, yo creo que de a poco fuimos volviendo a la trinchera. Tuvimos esta crisis social del 15 hasta el 15 de noviembre, más dura. Después del 15 de noviembre empezó de a poco a normalizarse el país, con un grupo de gente violenta que estaba todavía en la calle, y de a poquito fuimos volviendo a la trinchera y de a poquito nos fuimos metiendo nuevamente en esta pelea muy dogmática de la que ha costado salir. Yo le decía a usted en una entrevista hace un tiempo atrás, yo creo que lo que tenemos que hacer, crisis social, crisis de salud y se nos viene una crisis económica, es ponernos, ojalá todos a disposición para sentarnos, políticos, empresarios, pymes, trabajadores, gobierno, organizaciones sociales también, y conversar un gran pacto social. La crisis económica que se viene por delante va a ser dura. Cuando se critica el paquete económico hay que tener presente que el ministro lo dijo, el bono es al menos uno, va a haber más, se le eliminó la frase por una sola vez. Matías, los que vivimos la crisis del 85 con nuestra familia, en el caso de la mía, con el padre cesante, lo pasamos muy, muy, muy mal, la crisis del 80. Yo tengo recuerdos de lo difícil que fue en esa época en materia económica, lo duro que fue para todos los que tuvimos, los que lo pasamos más mal en esa crisis, y por Dios que son amargos esos recuerdos en términos económicos, en términos de lo que pasó a la familia, a cada uno de nosotros, y yo no quisiera que Chile vuelva a vivir situaciones como esa. Tenemos un país distinto, tenemos una economía distinta, pero hay que pensar en que la crisis es tan grande y es global que nada nos asegura que no pasemos algo así. Senadora Proboste... Pero tenemos condiciones diferentes, porque lo que vivimos el año 85, inclusive la propia crisis del año 2009, la economía y el país tenía una situación distinta, lo decía el propio ministro Briones. Chile durante 30 años ha ahorrado, tenemos más de 23.000 millones de dólares en fondos soberanos. Esta es la hora, ministro, esta es la hora, presidente, de ser solidarios y no de ser mezquinos. Chile tiene los recursos para enfrentar de una forma distinta esta crisis, de poner nuestro acento para proteger a las personas, para que esta crisis no la paguen los sectores más vulnerables. Y por eso que nosotros señalamos desde un comienzo, y usted también, Matías, lo recogía, la forma en cómo se toman decisiones influye en los resultados. Cuando usted entrega
una posibilidad que sea a través del seguro de cesantía, en que se interrumpa esta relación laboral y aquellos empresarios que no tienen cómo poder pagar a sus trabajadores, se pueda hacer este seguro de cesantía. Este seguro de cesantía no existía para la crisis del 85. Este seguro de cesantía se crea en el gobierno del presidente Lagos y permite que el aporte del 0,6% del trabajador, el 2,4% del empleador y el fondo solidario constituyan este fondo, que hoy día se puede utilizar en una situación como esta. Pero en tiempos normales, cuando usted queda desempleado, utiliza en ese orden su ahorro individual, el aporte del empresario y luego el fondo solidario. Senadora, y lo que dijo, interesante que usted entra al punto que el ministro explicó aquí. Me gustaría ver qué responde a esa explicación. Dice que si se aplicara de la manera que quiere la oposición, no lo dijo así, pero lo pongo yo, sería muy regresivo, porque si entra solamente, o sea, si lo descontamos al revés, porque la gente que tiene más recursos, o que gana más plata, o que tiene más ingresos, tiene más recursos. Entonces que es lo que están tratando de hacer algo progresivo para que no salgan más beneficiados los que tienen más, sino al revés. Bueno, por eso a mí me gusta mucho la fórmula a la que llegó la Cámara. Matías, 2 datos. El 70% de los chilenos y chilenas gana en promedio menos de 1 millón de pesos. No es la realidad de la que contó el ministro hace poco tiempo, hace un momento. Gana menos de 1 millón de pesos. Por eso a mí me gusta la fórmula de la Cámara de Diputados, en donde dice, mire, hagamos esta fórmula diferenciada para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen ingresos iguales o inferiores a 700.000 pesos, opera la fórmula en donde primero se echa mano al fondo solidario y luego a las cuentas individuales. Y así se resuelve el problema. Entonces vamos a ver la disponibilidad que tiene también el propio gobierno en este último trámite en el Senado mañana de respaldar una iniciativa que a nosotros nos parece que es absolutamente progresiva, porque tal como lo dice Mario Desbordes, después que terminemos esta crisis sanitaria, vamos a enfrentar una realidad que va a ser igualmente dura. Ya el Fondo Monetario Internacional lo ha señalado. Vamos a tener una crisis de empleo baja en los ingresos de las personas y tenemos que prepararnos y anticiparnos para ese escenario. Para eso sirve también la política, para anticipar escenarios. Y claramente cuando el trabajador quiera hacer uso de ese fondo de cesantía, para lo cual se ha creado en tiempos normales, ya no va a tener recursos. Porque además... Pero va a estar en solidario, dice el ministro. El ministro dice que ahí va a estar en solidario. Bueno. Pero Matías, hay una parte que el ministro no explica y déjame hacer pedagogía. Porque de este fondo, del fondo de cesantía, también se utiliza para el pago de las indemnizaciones. Cuando usted ya ha completado todo, el empleador puede usar ese mismo fondo de cesantía para pagarle las indemnizaciones al trabajador. Entonces, cuando llegue ese momento, no va a haber ni cuenta individual ni aporte patronal. Entonces, lo que no puede pasar es que finalmente en situaciones especiales sea el trabajador con sus ahorros individuales el que esté pagando su sueldo en esta época de crisis. Mario Desbordes. Matías, mire, el análisis que hace la senadora es bastante optimista. Yo, respeto obviamente la posición de la senadora Proboste, pero Chile tiene una situación particularmente difícil. Venimos saliendo de una crisis social, y digo saliendo porque está en suspenso, que provocó que mucha pyme estuviera al borde del cierre. Y a esa crisis social, hoy día le estamos agregando la crisis sanitaria que tiene paralizadas a un alto porcentaje de las empresas de todo tamaño. Entonces Chile está enfrentando una situación mucho más dura que la mayoría de los países de la zona y además a nivel internacional. Luego, no sabemos qué va a pasar con nuestro principal cliente, ¿cierto? En general, de todo tipo de productos, como es China. ¿Cómo va a recuperarse la economía internacional? Y por lo tanto, yo creo que hay que prepararse por un escenario muy distinto a la crisis subprime o a la crisis la crisis asiática. No son del mismo calibre, no son del mismo tamaño. Aquí está paralizado el mundo entero. En este minuto, las principales economías del mundo están cerradas. En Italia, en España, paralizaron todas las actividades no esenciales. Eso no había sucedido desde la guerra. Entonces, estamos preparándonos para algo y el ministro tiene toda la razón. Lo primero que hay que hacer es gastar lo que cada uno ha puesto en ese seguro de cesantía.
no gastarse el fondo solidario, porque ese fondo lo van a consumir más rápido los que tenían ingresos mayores, los que tenían una remuneración más alta. Pero con todo, mire, el ministro ha sido muy claro, él lo dijo en la Cámara de Diputados, se lo dijo a los senadores, el bono, por ejemplo, que es el principal punto de discusión, ¿eh? No es cómo se va a gastar o cómo se va a consumir el seguro de cesantía. La discusión es capitalización del Banco Estado y la segunda es el monto del bono. Ahí está la discusión y por eso estamos en comisión. ¿Qué le parece a usted, diputado, este el monto del bono? Ahora parece que el ministro dijo que no es el único, por eso 50.000 pesos. Él entiende que con 50.000 pesos por integrante de esta familia no se llega a ninguna parte, no se llega a fin de mes. ¿A usted le parece que es un monto suficiente o hay que ponerse más o más luego con otro bono igual? El gobierno accedió de inmediato a ampliar la cobertura y aumentaron a 600.000 personas más. Lo segundo, que es súper importante, vamos conociendo de a poco cuál es la profundidad de esta crisis. El ministro fue muy claro, esto no es el único bono, lo decía así originalmente, por una sola vez. Y eso se modificó y ya no es por una sola vez y el ministro lo dijo, este es muy probablemente el primer bono. Confiemos en quienes están conduciendo el gobierno. Este paquete tiene un costo de 12.000 millones de dólares, 1.700 millones de dólares. Es por lejos el más grande de la zona, pero muy por lejos, porque efectivamente tenemos condiciones de base que son mejores. Pero no sabemos qué va a pasar en abril, mayo, junio, julio, agosto. Suponemos que la crisis sanitaria, Matías, va a tener su punto más alto, ¿cierto?, a finales de abril. Eso es lo que dicen los especialistas. Suponemos, por lo tanto, que abril, mayo, sobre todo la primera quincena, vamos a estar con el país prácticamente paralizado. Después de eso, empezaría a retomarse la normalidad. A esa fecha no sabemos en qué condiciones va a estar la economía, que le insisto, viene arrastrando una crisis importante luego del 18 de octubre en adelante, y ahora le vamos a sumar esto otro. Por lo tanto, el gobierno está juntando los recursos para ir en ayuda de los que más necesitan y probablemente los próximos bonos o las próximas ayudas no van a ser solamente para este grupo. Vamos a tener que colaborar mucho más con las pymes, mucho más con las empresas medianas y también con los trabajadores. Senadora Proboste, desde el Congreso, ¿qué otras ayudas ustedes están planteando, están dialogando para proponérselas al gobierno? Sabemos que las que tengan que ver con gastos fiscales no puede ser una moción parlamentaria, tiene que ser desde el gobierno, pero, no sé, servicios básicos, otras ayudas en general, ¿qué es lo que están pensando para ir en ayuda de los chilenos y chilenas de estos meses difíciles? Nosotros llevamos ya varias semanas planteándole al gobierno en que aquí lo que se necesita es un plan maestro que aborde las multidimensiones que tiene este problema. Por cierto, apoyar en todo lo que significa al sistema de salud a lo largo de todo el territorio, pero también a las personas, a las familias, a las pequeñas y las medianas empresas, a distintos sectores. Se decreta un estado de emergencia por 90 días y se plantea un bono por 30 días, está bien. Después de la discusión en el Parlamento, el gobierno se allanó a quitarle la frase por una única vez. Pero necesitamos en esto certezas, es decir, si se decreta una emergencia sanitaria por 90 días, lo lógico es que también se le entreguen certezas a la familia en que van a tener estas ayudas durante estos 3 meses. Aquí además hay un montón de sectores, por ejemplo, la pequeña empresa los pequeños mineros, que en nuestra región, en Atacama, son muy importantes, no son sujetos bancarios. Y por lo tanto la capitalización de 500 millones para el Banco Estado no tiene un correlato con las expectativas que tiene un sector importante, y aquí hay que fortalecer a la ENAMI, hay que hacer lo mismo respecto de los pequeños agricultores, el INDAP, que algo ya ha señalado el ministro de Agricultura, fue uno de los primeros sectores que reaccionó, en mi opinión, muy bien, pero que lamentablemente no sale dentro de todo el decálogo de medidas y uno no sabe si efectivamente eso fue un anuncio que contó o no contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda. Y esto lo digo también, Matías, porque en estas épocas de crisis a nosotros nos llamó mucho la atención, pedimos votación separada, votamos en contra, pero no logramos los votos suficientes. El gobierno ha aprovechado esta crisis para recentralizar en una medida que el Ministerio de Hacienda venía buscando a través de distintos espacios, desde que llegó el ministro Briones. Lo hizo en la ley de reajuste del sector público, no le resultó, y ahora en esta ley lo volvieron a meter de contrabando y sí les resultó. ¿Usted ve mala fe en el ministro Briones? ¿Ve mala fe en el ministro Briones? En lo que dice relación con la recentralización, por cierto, porque aquí lo que nosotros necesitamos es que los gobiernos regionales también tengan la capacidad de actuar con eficiencia. Y lo que hace este decreto del Ministerio de Hacienda, que está apoyado además en la legislación que acaban de pasar en el Parlamento,
que nosotros, insisto, pedimos votación separada, no alcanzamos los votos suficientes, es que ellos todos los saldos los traen y los vuelven a recentralizar, y en donde los gobiernos regionales van a tener que venir a golpear la puerta de la Dirección de Presupuesto para iniciativas que quieran emprender en sus territorios. Entonces creo que eso son malas señales. Nosotros le hemos planteado al gobierno mejoras en materia de también dar tranquilidad en el pago de los servicios básicos. Aquí no son acuerdos entre amigos, aquí lo que uno necesita es un Estado fuerte. Y lo que nosotros comenzamos a vivir en nuestro país desde el 18 de octubre en adelante es una movilización muy fuerte respecto del tipo de sociedad que nosotros queremos tener. Mario. Y en esta crisis se desnuda aún más este tipo de sociedad, porque no es una sociedad que protege. Hoy día es una sociedad que más bien le está diciendo, mira, el costo de esta crisis lo pagan los más vulnerables, el costo de esta crisis no se hace cargo los trabajadores informales y por lo tanto esta es la hora de la solidaridad y no de las mezquindades. Chile ha ahorrado, Mario, insisto, tenemos recursos en los fondos soberanos. Mario Desbordes, ¿qué y el opina? presidente Sí. puede ahora resolver esto. Acusaciones bien duras las de la senadora, mezquindad, trato entre amigos, mala fe. Sí, lo primero es bueno que se sepa que este proyecto y este paquete de medidas fue aprobado en el Senado mayoritariamente. Votaron en contra la senadora Proboste y el senador Navarro, que es completamente legítimo, pero la mayoría de los senadores lo aprobó. No, fuimos cinco. En la Cámara de Diputados... En la Cámara de Diputados... Pero un momento, ¿fueron 5 o fueron 2? Sí. No queda claro. No, fuimos cinco. Perfecto. El senador Latorre, el senador Bianchi, el senador Guillé, el senador Navarro y quien habla. Perfecto. Y no Entonces, la mayoría de los senadores... votamos en contra porque nos parece que es insuficiente el monto del bono y votamos en contra Matías, porque por favor. se pasaron de contra otros temas. Mario. Sí, yo no interrumpo en general, porque sobre todo a distancia. En la Cámara de Diputados también lo aprobó la mayoría. Lo que pasa es que requiere quórum mayores algunas de las normas y no se lograron por eso. Pero el paquete hay que aprobarlo y después le pediremos todos juntos al gobierno si es necesario, y yo creo que no va a ser necesario pedírselo. El gobierno tiene claro dónde está la plata y dónde hay que ayudar y lo va a hacer. Y como le digo, están preparadas por dos cosas: capitalización del Banco de Estado más el bono, si es más o menos de 50.000, pero ya está claro que no es el único bono. Lo otro, medidas como la que señala el ministro, ¿cierto? Y este acuerdo que hay con las empresas de telecomunicaciones. Bueno, ojalá se llegara a más gente, y no estoy hablando de perdonazo, no estoy hablando de que no se pague la deuda. Nosotros hemos planteado que no se puedan suspender los servicios. Se ha planteado el prorrogar la vigencia de los permisos de circulación. Necesitamos que el Ejecutivo nos apoye en eso, porque de lo contrario, lo que nosotros acabamos de hacer es solamente postergar que te puedan sacar un parte, digámoslo en sencillo, ¿ya? Que te puedan, que el carabinero te pueda sacar un parte. Nada más que eso. Entonces, el permiso de circulación sigue teniendo la fecha de vencimiento del 30 y por lo tanto el que no lo paga, ojalá el que pueda primero lo pague, para empezar, porque los municipios necesitan esa plata. Sí. Y el que pueda pagarlo lo haga. El que no pueda hacerlo, no le van a sacar un parte hasta el 30 de junio. Igual tiene que tener la revisión. El seguro, perdón. No, la revisión también se extendió la vigencia. ¿También? Pero de los permisos de circulación van a empezar a correr intereses y multas. Y eso nosotros no lo podemos condonar, tiene que hacerlo el Ejecutivo. Entonces también necesitamos una manito con eso. En lo que se ha conversado respecto de los bancos han hecho distintos tipos de anuncios. Ha habido unas polémicas ahí públicas. Ojalá todos los bancos se concuerde con ello, lo haga el Ejecutivo, que no sea una cuestión que tengamos que estar legislando, que estas prórrogas en los créditos signifique lo mismo para todos, que no haya interés, ¿cierto? Y que se traspasen las deudas hasta el final del crédito sin que esto sea más oneroso para la persona. Esas son cosas que se están haciendo hoy día de buena voluntad. Pero comparto con la senadora Proboste que lo que ha vivido Chile estos últimos meses, no solamente la crisis sanitaria, nos obliga a repensar un poco la sociedad que tenemos. Bueno, miren eso. Tenemos que hablar de solidaridad como una cuestión menos tabú. Cuando hablamos de la subsidiariedad... Pero Mario, ¿usted ve en la oposición, voluntad de cooperar, o ve algunos que están intentando tirar el freno de mano o poner un palo en los rayos de la bicicleta? La mayoría de los proyectos han sido aprobados con votos de la oposición, Matías. Ya. Sería bien injusto pretender que la oposición está trabándolo todo, porque no es así. Se han aprobado estas semanas varias iniciativas, se han aprobado varios proyectos, desde los políticos que significaron correr el plebiscito y las otras elecciones,
hasta proyectos de todo tipo que están siendo aprobados en su votación por dirigentes, por parlamentarios de la oposición. Uno quisiera que salgan más rápido. Este creo que es el más urgente, el paquete de medidas económicas, porque contiene, entre otras cosas, la posibilidad de suspender la relación laboral, no ponerle término, suspenderla, y mientras esté en suspenso, que no pase lo que decía la Dirección del Trabajo que usted le preguntaba al ministro, sino que lo que suceda, cierto, que ya lo hablábamos recién, es que opere el seguro de cesantía. Por eso es tan urgente. Además, aparte de una serie de medidas pro pyme, porque de lo contrario van a tener que pagar el IVA ahora, van a tener que pagar una serie de cosas ahora las pymes, las empresas en general, Es urgente, pero las pymes entonces, las que más le afectan. Que mañana se vote, porque se adelantó para mañana. Mañana se vota en el Senado, mañana hay comisión mixta, perdón, y el Senado tiene sesión el martes de la mañana. ¿Senadora? Pero es solo del seguro de cesantía, porque el bono ya se aprobó. El bono de nosotros ya lo despachamos el viernes. Claro, y ahí en ese paquete estaban los 4.000 millones para que se pueda endeudar, la capitalización del Banco Estado y los 170 millones del bono del subsidio único familiar, que inicialmente eran 130 y que la discusión en la Cámara de Diputados se aumentó a 170, es decir, el 1% de lo que cuesta el plan total. Eso es lo que está destinado a las personas. Mario siempre tiene esta capacidad, claro, Mario tiene esta capacidad de leer en clave ciudadana mucho mejor de lo que en general lee el gobierno. A mí me gustaría que el presidente Piñera lo escuchara mucho más a él, porque él pone un ejemplo del problema que tenemos respecto a los permisos de circulación, porque esta iniciativa, que era una buena iniciativa para aliviar el problema a las familias, pero también para evitar las aglomeraciones, fue una moción que iba en ese sentido, pero si no tiene el patrocinio del gobierno para poder suplementar lo que los municipios dejan de recibir en este tiempo, era bien complejo. Entonces, finalmente lo que salió fue un híbrido en donde lo único que se establece es que no le pasen las infracciones de la ley de tránsito hasta el 30 de junio, y esto requiere un patrocinio del Estado para hacer un mejor proyecto de ley, y por lo tanto lo que está detrás es cuál es el tipo de sociedad que nosotros queremos tener. Senadora Yerna Proboste, diputado Mario Desbordes, les quiero agradecer a los dos por esta conversación a la distancia. ¿Está en Atacama, senadora, usted? No, estoy en Valparaíso. En Valparaíso para mañana. Sí, pues en realidad tiene votación. Y el diputado Desbordes está aquí en Santiago, ¿no? En Colina. En Colina, en mi casa. Región Metropolitana. Muchas gracias a los dos por esta conversación. Que estén muy bien. Muchas gracias a usted, Matías. Muy bien, buenas noches. Chao, buenas noches. Vamos a